en este momento. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacer una prueba de... ¿Si me escuchan bien? Una prueba de sonido. ¿Me pueden informar si me escuchan bien, por favor? Vamos a ver aquí cómo estamos. Buenas noches, hoy es lunes 28 de abril, terminándose ya el mes de abril. Aquí estoy transmitiendo en la noche del 28 de abril. ¿Cómo están? Buenas noches ahí. Si me pueden decir si me escuchan bien en las dos plataformas, aquí estoy en TikTok y aquí estoy en Facebook. Si me pueden informar, por favor, si me escuchan bien. Vamos a ver cómo estamos con los sonidos, con el audio. Estoy utilizando doble micrófono en cada una de las plataformas. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de los famosos bloqueos. ¿Qué tal está don Benja Estrada? Si me puede hacer el favor usted de decirme si me escucha bien en Facebook, por favor, don Benja. Y tal vez alguien en TikTok me escribe para ver si me están escuchando bien en TikTok. Excelente, dice Ariel García. Ok, muchas gracias. Es que estoy utilizando micrófonos en las dos plataformas para que me escuchen mejor. Bueno, buenas noches. Hemos estado ahí observando y viendo todo lo que está pasando en Guatemala y lo que ha pasado en el mundo, en algunas cosas, pero vamos a platicar con respecto a esto de los bloqueos. Y yo les quiero recordar, y por ahí mucha gente me ha criticado, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que esto de los bloqueos es un tema que no le hemos puesto atención, y la verdad es de que esto, si se vuelve o ha sido recurrente y tradicionalmente ha sucedido lo de los bloqueos, y que al final de cuentas salimos absolutamente todos afectados. Yo le decía a la gente en alguna oportunidad que los bloqueos inclusive afectan a las personas que realizan los bloqueos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esas personas pues ese día no trabajan, ¿verdad? Si les pagan o tienen algún interés económico para hacer el bloqueo, pues eso es diferente. Pero ahí es donde ya miramos que este tipo de manifestación, que es ilegal, se convierte en un tema prácticamente político, y ahí es donde se empiezan a desvirtuar todo este tema de las protestas, y que supuestamente los bloqueos son para manifestar algunas posturas de un sector de la sociedad de Guatemala. Yo en el 2023, solo les hago un recordatorio, yo presenté una querella, una demanda en contra de Alejandro Yamatei, porque era el presidente de esa época en los bloqueos del 2023, octubre del 2023, y la verdad es de que Alejandro Yamatei incumplió los deberes de presidente en permitir los bloqueos que se dieron en esa época. Y también demandé a Bernardo Arévalo y a Samuel Pérez por instigar, por incitar a que las manifestaciones se convirtieran en bloqueos que nos afectaron a todos los guatemaltecos. Ahora están pasando, pero bajo un contexto un poquito diferente, porque si ustedes se recuerdan, en aquella época las manifestaciones eran para apoyar y para apuntalar, si quieren ver así, los resultados electorales, y que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia en enero del 2024. Estas
situaciones se dieron en octubre del 2023. Y siempre fueron esas manifestaciones o esos movimientos en contra específicamente de la fiscal general. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora es un tema de que algunos sectores de agrupaciones indígenas, y ya después vamos a hablar, les voy a hablar un poquito de este tema de las autoridades ancestrales y todas esas cosas que escuchamos. Les voy a hablar de su fundamento legal y por qué existen o se les da cabida a estos movimientos y se le pone atención a estas famosas autoridades ancestrales que les llaman. Pero ahorita, ¿cuál es la manifestación? Recuérdense que está esa pugna entre que el presidente le está pidiendo a la fiscal o está tratando de que la fiscal renuncie a su cargo como fiscal general. Pero también se dieron capturas de exdirigentes de los 48 cantones por los movimientos y los bloqueos que se dieron en octubre del 2023. Hay una combinación de factores porque por ahí están diciendo los de Codeca que hoy bloquearon porque dicen que el presidente nunca se ha reunido con ellos para platicar o ver exigencias de la agenda de Codeca. Ahí nos encontramos entonces en un tema de coyuntura en donde se están chocando varios intereses de estos grupos y que unos están manifestando porque están presos los exdirigentes de los 48 cantones, que para mí es un caso que sale a raíz de los bloqueos del año 2023 que fueron ilegales. Yo por eso les vuelvo a repetir, yo demandé a Bernardo Arévalo y a Yamatei por los bloqueos del 2023. ¿Qué ha pasado con esa demanda? Ya se los he dicho en algunas otras ocasiones. Eso está metido en la Corte Suprema de Justicia, es el antejuicio 6-2024 y todavía no lo han entrado a conocer para ver si procede o no procede. El derecho a manifestar está consagrado en la Constitución Política de la República y eso es cierto, eso está ahí. Ustedes agarren una Constitución y busquen el artículo en donde está considerado, está preceptuado el derecho a la libre manifestación, a poder manifestar un guatemalteco. Yo lo he hecho, he ido enfrente del Palacio a pedir la renuncia de Bernardo Arévalo, de la vicepresidenta y los 160 diputados, pero al momento de que uno ejerce ese derecho de la manifestación, uno lo tiene que hacer dentro del parámetro de la legalidad. ¿Cuál es el parámetro de la legalidad para poder protestar o para poder manifestarse? Pues el parámetro de la legalidad para poder hacer uso correcto de ese derecho de la manifestación es no afectar los derechos constitucionales de los demás guatemaltecos. ¿Y cuáles son esos derechos constitucionales que se afectan de los otros guatemaltecos cuando estas manifestaciones ya se tergiversan y se malentiende el uso de ese derecho de manifestación y bloquean las carreteras y las calles del país? Pues entonces con esa actitud de hecho de bloquear carreteras, estamos transgrediendo los derechos constitucionales de aquellas personas que tienen la libre locomoción por todo el país. Y esa libre locomoción puede ser por movilización, por ir a trabajar, por temas de salud, por temas de recreación, lo que ustedes quieran. Ningún guatemalteco, de cualquier etnia o estrato social, lo que quieran, ¿verdad? Porque nos quieren encasquetar de que hay ladinos y hay indígenas. Y entonces resulta que el ladino y el indígena no es suficiente de que tengan la calidad de ser guatemalteco, sino que ahora nos están enseñando o nos están haciendo creer
que esos grupos indígenas tienen prerrogativas y tienen más derechos que los que no son de los pueblos indígenas. Para no desviarme, lo que yo les quiero decir es que el derecho de manifestación existe. Nadie nos lo puede quitar. Cualquiera de nosotros lo podemos ejercer. Pero ¿qué es lo que se les está señalando a estos señores de los 48 cantones? Simplemente, complicadamente, cometieron delitos a ser los dirigentes que provocaron las movilizaciones que resultaron en bloqueos constantes durante 100 días, inclusive en frente del Ministerio Público, y con esa irrupción, esa transgresión de los demás derechos constitucionales, la forma en cómo lo hicieron, están encuadrados en delitos. Y es una cantidad de delitos, porque cuando yo demandé a Yamatei y a Bernardo Arévalo, hay delitos de sedición, de abuso de autoridad, de omisión de cumplimiento de resoluciones judiciales, porque había, así como ahorita, había un amparo provisional en donde le decía al presidente que tenía que ejercer la fuerza para poder desbloquear las carreteras, pero Yamatei tampoco lo hizo. Entonces no nos confundamos y no entremos en esos discursos en donde nos pasamos de un lado para otro. Yo estoy seguro que todas las personas que me están escuchando ahorita y los que se ven afectados con los bloqueos, los que ahorita dicen no, que manifiesten porque hay que echar a la fiscal general del puesto y todas esas cuestiones, ya quisiera yo quisiera ver que ustedes tienen un familiar que está enfermo y que lo tienen que trasladar de una población a donde hay un hospital nacional y que esa persona se agrave e inclusive se le cause la muerte por no pasar su vehículo o una ambulancia porque Codeca está bloqueando la carretera. Eso es un crimen, porque los 48 cantones de Totonicapán estén bloqueando una carretera y que uno de sus familiares, eso es lo que yo los invito a ustedes a reflexionar, porque muchas personas se ponen a expresar situaciones de apoyo a estos grupos, que al final de cuentas son grupos terroristas y son subversivos, porque bloquean carreteras. Espérense que a uno de ustedes, los que defienden a estos grupos, les toque en carne propia vivir una vicisitud, un problema por no poderse movilizar de una población a otra, o que ustedes tienen que ejercer comercio, su actividad laboral, y que no le puedan llevar el sustento del día a sus familiares. Esas personas que bloquean están tan organizados que a ellos ese día les dan de comer y hasta les pagan el día. Y yo esperaría que estas investigaciones del Ministerio Público lleguen al punto a que demuestren realmente a la población qué fue lo que pasó con los bloqueos del año 2023 y si realmente hubo financiamiento de autores externos para que se dieran esos bloqueos. Porque yo les hice un día a ustedes unos cálculos. La gente que estaba durante 100 días enfrente del Ministerio Público, ¿ustedes creen que ellos pusieron de su dinero para estar metidos ahí enfrente del Ministerio Público, dándoles desayuno, almuerzo y cena? Yo les hice el cálculo a ustedes que eso más o menos costaba unos 50,000 a 60,000 quetzales diarios, porque les daban 3 tiempos de comida, tenían baños de mapreco. ¿Ustedes creen, sabiendo cuáles las necesidades que tiene el pueblo de Guatemala, ustedes creen que eso fue gratis? Yo estoy seguro que ese tema de esas movilizaciones no fueron gratis. Esto es independiente. Si realmente es justo, es valedero pedirle la renuncia a la fiscal general. Esto es independiente
si Bernardo Arévalo realmente creía que no iba a tomar posesión. Yo siempre dije, va a tomar posesión. Yo siempre dije, él quedó, porque a mí, hasta el día de hoy, les vuelvo a decir a todos ustedes, a mí no me demostraron que hubo fraude. Nunca me han demostrado que hubo fraude. O sea, 2 más 2, 4. A mí me gusta ver las cosas blanco y negro. Ojalá esta investigación del Ministerio Público en contra de estos señores de los 48 cantones sea que nos demuestren realmente que esa hipótesis que tienen ellos de todo esto que pasó bajo la mirada de nosotros, que fue bajo la mesa todos esos pagos y todo, yo sí quiero que el Ministerio Público lo demuestre. Así como quiero y estoy esperando todavía que me demuestren que yo sí estoy seguro que hubo un robo descarado en el Tribunal Supremo Electoral con el sistema de los 148 millones. Ahí se robaron 148 millones. Pero están topados porque en ese robo también participó Miguel Martínez. Y yo sí quiero ver presos a esos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí ya vieron cómo es la manipulación de estos políticos, porque les están haciendo creer, a mí no, pero les están haciendo creer que la persecución contra los del Tribunal Supremo Electoral fue porque declararon a Bernardo Arévalo presidente de la República. Y esa no es la persecución que tienen esos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es porque se robaron 148 millones de quetzales. Pero la facción de los semilleros están diciendo que esa persecución o ese enjuiciamiento que se le está haciendo a los 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral es por el tema de haber declarado a Semilla ganadora en las elecciones. Y eso no es así. Es porque se robaron 148 millones de quetzales. Es lo mismo que está pasando con los dirigentes de Codeca. Si ellos recibieron dinero clandestinamente, provocaron los bloqueos, que se provocaron muerte, pérdidas económicas, problemas en la salud pública y en los suministros de los servicios. Esos son delitos. Y esos señores tienen que pagar por esos delitos. Al igual que yo quisiera que Bernardo Arévalo y Samuel Pérez y Yamatei paguen las consecuencias de su irresponsabilidad, de su actitud como políticos frente al país y hayan provocado que hayan provocado los bloqueos del año 2023, porque ellos fueron autores directos de lo que pasó en octubre del 2023. ¿Qué ha dicho el presidente? El presidente, ya estamos acostumbrados a que comete error tras error y que sus actitudes no son realmente de un presidente de la República. Porque aunque él le caiga mal la fiscal general, aunque él tenga la convicción, yo también tengo la convicción que el Ministerio Público no funciona. Yo tengo la convicción, por ejemplo, de que Miguel Martínez y Alejandro Yamatei ya deberían de estar enjuiciados. Miguel Martínez debería de estar en la cárcel, porque nunca ha tenido derecho a antejuicio. Yo no sé qué han esperado para empezar a procesar a este señor Martínez. Pero miren la actitud del presidente de la República. Le dijo delincuentes, aunque nosotros lo pensemos, y tal vez nosotros como ciudadanos comunes lo podemos decir. Pero él es un presidente, él es el presidente de la República. Él representa una institucionalidad, representa al organismo ejecutivo. Muchos de ustedes votaron por él, yo no voté por él, por lo menos tengo esa solvencia que yo no voté por ningún político de este país para las elecciones pasadas, porque voté nulo. Pero yo les digo a ustedes, el presidente ha tomado una actitud errónea, infantil, fuera de línea. Y las declaraciones que él ha realizado le provocan hoy por hoy, o le pueden provocar hoy por hoy problemas legales. Y ahí es donde uno dice, ¿en dónde está el tino
o el profesionalismo, por ejemplo, de ese Palomo, que él dice que es abogado, pero yo creo que él realmente nunca ha ejercido la profesión y que es el vocero del presidente. Si él le redactó esas notas cuando le dijo delincuente a la fiscal general y a toda, dice, la gavidia del Ministerio Público, miren, eso lo podemos decir usted y yo, eso lo podemos decir nosotros. Y podemos reclamar y podemos decir, hay muchos que dicen ahí, sí, que la fiscal es la madrina de la corrupción. De repente sí, pero el presidente no lo puede decir, porque él no es activista político, porque él ya dejó el activismo político, ahora es el presidente. Y apoya a los 48 cantones, que es sectario, y ahora va a apoyar a Codeca. Y va a tratar de alinear a Codeca. Y como ahora él tiene el dinero del gobierno, le va a pasar la plata a estos grupos para que se organicen y nos vuelvan a encerrar a nosotros en nuestras comunidades, en las ciudades y en las poblaciones de este país. Yo creo que eso no es correcto. Para mí que vayan a llenar las plazas para manifestar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa manipulación de los bloqueos son tácticas de países subdesarrollados, como Guatemala. Y ese subdesarrollo, esas tácticas, todo eso lo apoyan los políticos de este país, incluyendo el presidente de la República. Entonces yo creo que tenemos que ser más críticos con esto, porque yo no concibo que sigamos en este tema y que sigue la pugna entre la fiscal general y el presidente de la República, y el país no camina. La agenda del presidente Bernardo Arévalo ha sido tratar de sacar a la fiscal general del puesto. Y, como lo dije en alguna transmisión anteriormente, el presidente tendría el apoyo de repente hasta de mi persona, de repente, porque yo jamás apoyaría a un izquierdista. Pero si la agenda de él como presidente, su equipo de gobierno, ya hubieran empezado en lo más mínimo a resolver los problemas que tenemos los guatemaltecos, pues ahí estaría el apoyo de la población. Pero no lo están apoyando y entonces empiezan a surgir estos grupos sectarios con la bandera del indigenismo, de que son indígenas. Y que está también Codeca, que son una agrupación que es de campesinos, pero yo ahora los atraigo a ustedes a esta reflexión. A mí Codeca no me representa, y Codeca representa, los 48 cantones a mí no me representan. Yo nunca he estado de acuerdo con las exigencias de los 48 cantones. ¿Y saben por qué nunca he estado de acuerdo por las exigencias de los 48 cantones? No es porque sean indígenas, sino que yo no he estado de acuerdo porque la agenda de ellos es sectaria. Por ellos que se caiga el país, pero ellos quieren que sus comunidades, y que no es todo Totonicapán, no es todo Totonicapán, no crean que los 48 cantones dominan Totonicapán, no lo dominan. Y si ponemos el padrón de todo Totonicapán, no llega ni al 5% del padrón electoral. ¿Qué quiere decir esto? Personas como ustedes, la mayoría de ustedes y yo, somos más que los 48 cantones. Nosotros tenemos exigencias generales para el beneficio del país. ¿Cuál es nuestra exigencia? ¿Cuál ha sido la mía? Que tengamos un sector político que realmente llegue a hacer las cosas bien a los puestos de poder y que tengamos salud, educación, seguridad, infraestructura. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero yo lo pido para todo el país. No levanto una bandera de la zona de la capital en donde yo vivo y voy a ir a decir, es que mire, los de la zona tal queremos. Sí, es cierto, podemos exigirlo sectariamente, pero los problemas de Guatemala son generales, no son sectarios. Y ahora hablemos de Codeca.
Codeca es un grupo de delincuentes terroristas que yo jamás conseguiría que cualquier ciudadano honesto de este país esté alineado con las exigencias de Codeca. Codeca tiene exigencias totalmente socialistas radicales que no van a hacer crecer si algún día, que no va a pasar, porque no son populares, pero si algún día llegan a pasar lo que ellos quieren, constituir una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, para que los temas de la energía eléctrica y los recursos naturales sean estatales al 100%, retrocediéndonos a lugares y a momentos que no son convenientes, porque si no, miren Venezuela. Son unos delincuentes, se roban la energía eléctrica, no la pagan y ellos distribuyen y cobran por la energía en sus comunidades. Eso es ser ladrón, eso es ser incorrecto. Y políticamente han fracasado, porque si ustedes se recuerdan de una señora que se llama Telma Cabrera, dirigente de Codeca, constituyeron un partido que se llama Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en dónde está ese partido? No pudo colocar ni un diputado y no pudo participar su binomio presidencial. Que Dios guarde la participación, tal vez por Telma Cabrera, no tanto, no confío en las propuestas de Telma Cabrera, pero su vicepresidente, les recuerdo a ustedes, era el gángster que se cubría con la bandera de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que era el ex procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, un vividor que fue presidente del Colegio de Abogados y tuvo reparos por el tema del mal manejo de la plata. Igual en la Procuraduría de los Derechos Humanos nunca pudo sustentar el mal uso de los recursos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En resumen, lo que yo les quiero decir es que todos estos actores, Codeca, 48 cantones, el presidente de la República, la fiscal general, los diputados del Congreso de la República, todos esos son los actores del circo. Y nosotros somos el público, nosotros somos el que pagamos el ticket del circo, que nos pagamos con nuestro dinero, que nos cuesta ganarnos, nosotros pagamos el ticket del circo. ¿Sabe cuál es ese ticket del circo? Circo, son los impuestos que pagamos todos los días, todos los guatemaltecos. Y los que manejan el circo, ahí están haciéndonos pedazos. Que se caiga el país, a ellos no les importa si se cae el país, porque están buscando sus beneficios sectarios, particulares. Ahí es a donde yo los quiero llevar a reflexionar, porque no he leído los comentarios, pero estoy seguro que hay un montón que me están diciendo ahorita, corrupto, usted del pacto corruptos, digan lo que quieran. Pero nosotros no vamos a salir de este letargo que tenemos como sociedad si seguimos acuerpando algunos las actitudes como los delincuentes subversivos y extremistas de Codeca, igualmente de los 48 cantones. Ellos no están abogando por nosotros. Miren, los 48 cantones organizaron los bloqueos de octubre del 2023. ¿Qué obtuvieron? Un viceministerio de ambiente en donde controlan el tema de la minería para extorsionar en ese lado con el tema de la minería. ¿Qué logró Codeca? El fondo de tierras. Ahí está metida gente de Codeca. Entonces, esas maniobras peligrosas de este gobierno izquierdista de Bernardo Arévalo, yo quiero que ustedes las observen, las entiendan. Y Bernardo Arévalo no puede salir con la investidura de presidente de la República a decir que apoya a los 48 cantones. Eso no lo puede hacer el presidente. Sea de izquierda o sea de derecha, sea lo que sea, no lo puede hacer un presidente. En resumen, los bloqueos son ilegales.
los bloqueos no pueden tener el apoyo de las autoridades de turno, así como las tuvieron en octubre del 2023. ¿Ustedes creen que una parte de esos bloqueos no los manipuló y no los financió inclusive el gobierno central de Alejandro Yamatei? Yo estoy seguro que sí, y por eso es que lo denuncié. Yo estoy seguro que Bernardo Arévalo y Samuel Pérez se organizaron con todos los otros grupos para el tema de los bloqueos. Estoy totalmente seguro. No podemos esperar nada bueno con estos políticos. El problema es que algunos de ustedes se vayan por un lado y por el otro, apoyar a este y al otro, cuando les estoy diciendo que se den cuenta que ese ticket que pagamos nosotros en este circo, que se llama política actual de Guatemala, y el ticket es pagar con el trabajo de nosotros esos impuestos para que estas dos facciones nos sigan haciendo pedazos. El que no lo quiere entender así, de verdad, no sé en qué país vive. ¿Qué es lo que propongo yo? Anulemos a la clase política. Ya no lo sigamos escuchando. Eso es lo que les he dicho. Convirtámonos en auténticos antisistemas. Y ojo, miren que hay políticos, y lo vuelvo a mencionar porque para mí es una amenaza latente, y se llama Roberto Arzú. Roberto Arzú está tratando. ¿Qué pasó? Cuando era lo de apoyar a Arévalo, ahí estaba la par de Arévalo. Ahora que Arévalo está debilitado, que siempre lo ha estado, ahora lo critica, pero apoya a los 48 cantones. Imagínense eso. Un político que es casi analfabeta y está atrayendo la atención de mucha gente. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a pensar de que si nosotros no salimos o no sacamos del imaginario de estos políticos tradicionales, de nuestra mente, de nuestro rango de acción, vamos a volver a caer en el engaño. Se los estoy advirtiendo. Igual, Semilla nos va a sacar con otro partido, que parece que se llama Celeste, va a sacar otro candidato. Y entonces nos vamos a ir, no, tenemos que reflexionar. Esta comparsa, esta telenovela que fabrica todos los políticos, la tenemos que sacar de nuestro imaginario. Yo los invito a ustedes a razonar y a pensar. Por último, ya no tenemos que consentir esos feriados, esos puentes que da el gobierno de la República ahorita y en el futuro, y no deberíamos de haber consentido los del pasado. Yo les quiero hacer una reflexión a ustedes. Ese viernes que no va a trabajar el aparato estatal, que no funciona de por sí, ¿saben cuántos millones nos va a costar ese día? Nos van a costar 125 millones de quetzales a ustedes y a mí. 125 millones de quetzales va a costar el puente de todo el aparato estatal. Un día, 125 millones de quetzales. Eso es lo que nos va a costar. Ese es el cálculo preliminar. Puede ser más. Y se los voy a poner de esta forma. Todos los trabajadores del Estado, que es un núcleo de nuestra sociedad, que son casi 450,000 trabajadores del Estado, esa inactividad va a llegar a un costo de un día de 125 millones de quetzales. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando ellos se jubilen o cuando ellos renuncien y reclamen sus prestaciones, ese día que no trabajaron va a estar computado en la liquidación y en el pago de sus prestaciones de cada uno de ellos. Y el viernes huevonearon y nos costó 125 millones de quetzales, y en el futuro le vamos a pagar la indemnización sobre ese día y todos los demás en donde va a haber puente oficial. Mis estimados amigos y amigas, en los países de primer mundo no pasa eso. Los centavos, los quetzales que pagamos nosotros como guatemaltecos en impuestos para estos irresponsables que tienen el manejo
del aparato estatal, y aquí van todos los organismos, el Congreso, la Presidencia y el organismo judicial. Nos cuesta, disculpen la palabra, nos cuesta un huevo mantener a esos burócratas. 125 millones de quetzales en un día, tirados a la basura, porque es con goce de salario. Yo lo puedo hacer porque trabajo independientemente y soy empresario en iniciativa privada. Yo si quiero un día les digo, hagamos puente. Sin embargo, yo voy en donde participo, el viernes se va a trabajar. Y esto no es explotación, señores. Esto es maximizar los recursos de nosotros los guatemaltecos. Pero como los burócratas, los que están en el Estado, a ellos no les cuesta ganarse el dinero, para ellos no importa. Les dejo esa reflexión. Nos están ordeñando los burócratas. Nos está ordeñando esta clase política. Y varios de ustedes se están poniendo de un lado y del otro. Y esa es una mulada. Porque nos tenemos que dar cuenta que nosotros nos están exprimiendo. No tienen que estar ni del lado de la fiscal general y todos los demás, ni del lado de Bernardo Arévalo. No lo tienen que estar. Porque nos están dañando a nosotros, que somos el potencial número 1 de este país. Somos los que producimos. Entonces, en resumen, los bloqueos son ilegales y los que los provoquen son delincuentes y tienen que pagar ante la ley. Que pasen feliz noche. Recuérdense, mi nombre es Miguel Balcells. Mi lema es démosle la vuelta a Guate. Los invito a pensar diferente. Los invito a que hagan este tipo de reflexiones. Aunque la Constitución Política de la República también reconozca a los pueblos indígenas, los tratados internacionales firmados, ojo, por Álvaro Arzú en 1996, les dan estas prerrogativas a los pueblos indígenas. Yo no discrimino a nadie, pero a mí sí me cae mal que yo, que soy ladino, entienda por las actitudes de las autoridades de este país que un indígena tiene más derechos que yo. Y eso no es correcto. Todos tenemos que ser parejos en este país. Y mis respetos a los indígenas. Mis respetos a todos los pueblos que se identifican como indígenas. Pero recuérdense, ustedes y yo, de acuerdo al artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República, todos somos guatemaltecos. Y bajo ese pensamiento de unidad tenemos que trabajar todos y tenemos que echar adelante a este país. Si les gustó este mensaje, compártanlo por favor, denle like, síganme en YouTube también. Los que están en TikTok, suscríbanse en Facebook, y los que están en Facebook, suscríbanse en TikTok. Voy por los 5,000 seguidores en TikTok, lo quiero hacer crecer y eso me ayudará mucho si ustedes, los que están en Facebook, también se suscriben en mi plataforma de TikTok. Démosle la vuelta a Guate, que pasen feliz noche y recuérdense, Guatemala es primero. Aquí no hay prerrogativa para nadie. Si es ladino o es indígena. Todos somos iguales ante la ley. Que pasen feliz noche, démosle la vuelta a Guate.